Ay. Ahí estamos entrando. De a poquitito. Hola. Hola, una vez más por aquí. Vamos a ver, Isidora. Maite también llegó. Vamos entrando de a poquitito. Bien. Ya, llegamos y llegamos. Para poder terminar de explicar esta cosita, Maite, Ay, Nicole, la Maite se cayó otra vez. Ahí estamos, Vanessa, Maite que no puede entrar, parece Alex. Ya, a medida que vayan llegando, entonces los vamos a dejando entrar para poder terminar la explicación de cada una de estas cosas o puntos de la Declaración de los Derechos del Hombre, que de repente nos quedamos pegados en ella. Pero, Hola. hola, Michelle, Michelle Francisca González. Y bueno, nos quedaban como 10 puntos para analizar, así que la vamos a hacer cortita y eh, poder explicar bien de qué se trata, lo que hay que hacer para que pueda yo tener el trabajo que corresponde. Lindsay Maite Sandoval. Ahí está. Entrando a todos los que tienen que entrar, ya como que parece que paró la marea de gente entrar. Listo, compartir y nos vamos a esta cosa, que era lo que estábamos viendo. El punto 7, el punto 8. A ver, el 7 más o menos quedó clarito. Ya, ese fue el punto en que terminamos. Ahora, el punto 8 dice, la ley no debe imponer otras penas que aquellas que son estrictas y necesarias. Y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley promulgada antes de la ofensa. Dos partes. La primera, una ley debe imponer los castigos que son necesarios. A ver, ahí entramos un poquito en la discusión, porque a ti te puede quedar la sensación de que un criminal como que lo castigan poco, o como que no le pasa nada, o si no al revés, te puede quedar la sensación de que se les pasó la mano y como que fue mucho. Eso depende mucho de los sistemas legales, depende del país en que estemos, depende de la época que estemos viviendo. A lo mejor a muchos nos parece normal algo, pero para otros puede ser símbolo de nada. O sea, por ejemplo, esa costumbre de algunos países, sobre todo musulmanes, de que al ladrón se le corta la mano. Tú dices, oye, de verdad, o sea, es para tanto. Eh, y ahí entramos a esto de si una pena, una, la pena se refiere al castigo, a la sanción, si corresponde o no algo de ese nivel. Eh, es como cuando aparece alguien, no sé, acusado de violación. O sea, automáticamente hay gente que salta pidiendo un castigo bien específico. Tú dices, ya, será para tanto. Y otras veces es al revés. Pasan cosas horribles y tú dices, oh, tuvo 5 años de prisión. 5. Eh, esto es bien difícil de interpretar. Lo que pasa es que debe haber un punto medio, un punto de equilibrio, en el cual tú digas, sí, es suficiente. Pero ¿sabes qué pasa? Ahí entramos a la definición de
¿qué entendemos por justicia? ¿Ya? Justicia, a mí lo primero que me dijeron es que justicia es hacer lo justo. Ya, wow, ya, descubriste la pólvora. Justicia es dar a cada uno lo que corresponde. Muchas definiciones, pero en el fondo son súper teóricas. Aquí hay dos maneras de entenderlo. Por un lado, tienes una justicia que se entiende como el castigo al culpable. Castigo al culpable. Por otro lado, tienes una justicia que se entiende como la reparación a la víctima. ¿Te fijas que es distinto? Por un lado, castigo al culpable. Por otro lado, reparar el daño hecho a la víctima. Y tal vez puedes agregar un tercero, que sería como cuidar a la sociedad de los malos elementos. Es como un tercero bien marginal, pero aquí preocupémonos de dos. Castigar al culpable y reparar a la víctima. Entonces ahí es donde tú tienes que entrar a qué es lo que busca ese sistema. Porque incluso en la primera parte, cuando tú dices reparar a la víctima, bueno, hay, en muchos delitos existe la indemnización, el pago de daños, el daño psicológico, los embargos y otras cosas por el estilo. Ahí está el tema, todo lo que sea de reparar a la víctima. Bueno, hay cosas que es imposible reparar, pero el sistema busca maneras de compensar. Y la otra parte donde dice castigar al culpable, hay sistemas sociales, sistemas judiciales que dicen, bueno, nuestro objetivo es castigarlo o rehabilitarlo. Entonces, y ahí viene la vieja pelea, po. Una pelea histórica, una pelea que siempre se da. ¿De qué es más importante? ¿Que el tipo pase preso y sufra y es condenado ahí 40 años preso? ¿O le enseñemos a ser buena persona, que hay cosas que no se hacen, que aprenda valores, justicia, que nunca más se porte mal, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y eso como país es algo que cada país debe definir, pues. Hay países que lo más importante es el castigo. Hay el caso que te mencioné, por ejemplo, si tú vas a Irán y al ladrón se le corta la mano y al violador se le castra químicamente, pero se le castra, o sea, lo dejan impotente. Eh, y sin embargo, por ejemplo, si me voy a otros países árabes, como Argelia, eh, el tipo que va preso debe trabajar desde la prisión para pagar el daño que hizo. Suponte, eh, si el tipo violó a una mujer, esa mujer queda con daño psicológico, necesita ir al psicólogo, ir al psiquiatra. ¿Quién lo paga? Lo paga el preso, trabajando desde la cárcel. Hasta el último día de tratamiento tiene que pagarlo el preso. Después sale libre. Entonces son sistemas como súper distintos. Acá, en Chile, lo normal es que alguien por violación pueda ser condenado a un máximo de 5 años. Y tú sabes que hay un sistema que dice que si tienes buena conducta, cumples la mitad de la condena. O sea, 2 años y medio. Y si el juicio duró 6 meses, lo que estuviste en prisión preventiva se resta. O sea, pueden ser 2 años. Todo depende del país, todo depende del sistema, ¿ya? Y bueno, la última parte de ese número 8, donde dice, nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley promulgada antes de la ofensa. Eso hay que recordárselo a toda la gente con poco conocimiento, que sale a gritar a la calle cada vez que hay un crimen horrendo y salen todas las locas a gritar pena de muerte. Porque es un sistema legal, que primero la pena de muerte no existe. O sea, perdón, sí existe la pena de muerte en Chile, pero solo se puede aplicar en caso de guerra, por traición a la patria, si le vendes información a un enemigo del país, estando Chile en guerra y además eres militar.
En algunos casos se puede aplicar a civiles cuando es traición, venta de información, pero solamente en caso de guerra y por traición a la patria se te podría aplicar la pena de muerte. Es un caso, o sea, limitadísimo. Pero en cosas como los crímenes que han ocurrido, el caso de Tomasito, el caso de Ámbar, el caso de varios más, no existe la pena de muerte. Por lo tanto, la gente que anda en la calle con carteles diciendo pena de muerte es porque no tiene idea de nada. Y lo segundo, cuando hablan de reponer la pena de muerte, primero ya Chile firmó un documento, firmó un tratado que dice que no lo va a hacer. Entonces sería no cumplir algo que firmamos. Pero suponte que nos votamos a choro y decimos, no estoy ni ahí con el papel y yo repongo la pena de muerte igual. La pena de muerte vale desde el momento en que se repone. No vale para los crímenes que ocurrieron antes de reponer la pena de muerte. O sea, por ejemplo, si yo ahora pensara en Ámbar, pensara en el profesor Nivaldo, pensara en un montón de gente y dijera, apliquemos la pena de muerte, no, ya no, ya. Porque si repongo la pena de muerte sería como desde hoy día para adelante, pero no para atrás. Entonces mucha gente grita, hace marcha y carteles, pero como que no cacha. Porque algo básico del derecho es que tú seas juzgado, si cometes una falta, que seas juzgado por una ley que existe cuando tú cometiste la falta. No una ley que se inventó especialmente para ti, para castigarte a ti, y una ley que se inventó después. O sea, no, po. Es algo básico del derecho, porque si no, nos enfrentaríamos a que cualquiera y en cualquier momento puede inventar cualquier ley para castigar cualquier cosa. Y no es la idea. Profesor, Sí, ¿cuántas leyes hay? ¿cuánto qué? Leyes así hay. Leyes en Chile, creo que vamos en la número 20.700. No me gustaría estudiar Derecho. No, pero mira, de esas 20.700 leyes, hay muchas que ya nadie pesca, porque están muy viejas o, no sé, pues, son impracticables. Porque en Chile hay leyes que Como prohíben, la de elevar globos. no, incluso leyes más viejas y que esa. Porque hay una ley que prohíbe elevar globos. ¿No es que en ¿De esa verdad? época, sí, pues, porque en 1850, cuando todos se andaban a caballo y en carreta, los caballos se asustaban. Entonces estaba prohibido los globos, los publicitarios, todo. Y tú ves ahora que a quién le importa un globo. Es que son leyes tontas hechas, leyes en su época muy inteligentes, pero que con el tiempo van, no sé, Gastándose. claro, no sirven. Mira, a ver, fíjate esa, número 9. Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto. Eso en chileno es inocente hasta que se prueba lo contrario. Si se estima que su arresto es indispensable, cualquier rigor mayor del indispensable para asegurar su persona ha de ser severamente reprimido por la ley. Me explico, porque esto tiene tres partes. Lo primero, nadie puede ser castigado si todavía no han dicho que es culpable. Hay mucha gente que en un crimen, mucha gente que puede ser sospechosa. Pero en Chile estamos acostumbrados a que aparece algo en la tele y después todo el mundo se vuelve loco haciendo funa, la foto, este es el desgraciado, y le apedrean la casa, y después resulta que, no, no, él no era. Chuta, ¿y todo el daño quién se lo repara? Estoy recordando el caso ocurrido en Talcahuano hace como 5 años atrás. No se habló mucho de eso, pero era esta típica cosa de que la gente reacciona, ¿cachai? Porque hubo una niña que la asaltaron y como que la manosearon. Entonces dijo, no, un gallo de polera roja. Eh, ya, pues. Y se juntó un montón de locos y dijeron, vamos a sacarle la mugre. Y pillaron al gallo de polera roja. Y le sacaron la mugre y le sacaron tanto la mugre que se murió. Y después cacharon que era otro tipo que andaba con polera roja. O sea, nada que ver con el cuento. A lo mejor iba caminando y dijo, ¿y yo qué onda? Yo nada.
y terminó muerto. ¿Capítulo de qué? O sea, claro, es entretenido. Cuando tú dices, no sé, el otro día, cuando fue eso? Fue hace como 2 días, 3 días, que trató de robar un abuelito y después lo agarran y con papel alusa lo envuelven a un poste. ¿Cómo fue que dije? Lo alusaron, ¿ya? Lo envolvieron en papel alusa. Ya, de acuerdo, por último agarraste al sospechoso. Pero muchas veces a la gente le da por hacer justicia, tal vez porque siente que la justicia no funciona, a veces quiere hacerlo uno, pero si te equivocaste, y si el tipo no era, googleen, youtubeen, o como sea, una cosa que era el caso, eh, espérate, voy a escribirlo también en el chat, para, para todos, para todos, en- para todos en la reunión, que es el caso, eh, la, ay, me faltó una letra, espérate, me comí una L, ahí está, el caso La Calchona. Es un caso judicial famoso en Chile en los años 90. Una niña fue violada y asesinada en un puente, debajo de un puente, ahí por Talca, en el sur. El puente se llamaba La Calchona, por eso. Y sospecharon de 3 tipos que andaban por ahí. Y los persiguieron, los tomaron detenidos, los enjuiciaron, los condenaron. Se pidió para ellos la pena de muerte. En esos años existía la pena de muerte. Pero el tribunal, la Corte Suprema, para aplicar pena de muerte tiene que ser un fallo o una decisión unánime de sus jueces. Y hubo un juez, creo, que dijo, no, mejor que no. Gracias a eso se salvaron de la pena de muerte. Pero igual fueron presos, cadena perpetua. A los 5 años se abrió la investigación porque hubo pruebas nuevas, aparecieron otra gente sospechosa y resulta que estos 3 cabros eran inocentes. Pero tuvieron que comerse 5 años presos, con todo lo que le pasa adentro a los tipos que van presos por violación. Y casi los condenan a muerte. Imagínate tú que los hubieran condenado a muerte y a los 3 tipos los fusilan y después te enteras que eran inocentes. ¿Qué haces tú? ¿Los resucitáis? ¿Les haces como un vudú para que vuelvan a la vida? Decir, perdón, cabrón, nos equivocamos. O sea, ya la embarraste. Como país, la embarraste. Entonces, ojo, todo hombre es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Puede que sea arrestado de manera indispensable, pero eso se llama prisión preventiva. ¿Ya? La prisión preventiva viene cuando tú dices, ya, mira, puede que se arranque justamente el derecho a ser, tú eres inocente hasta que se prueba lo contrario. Por eso nadie tiene por qué venir a castigarte, ni a palearte, ni tirarte piedras, ni ninguna cosa. Ni mucho menos el carabinero que te detiene, no tiene derecho a golpearte, ni decirte nada. Y el tira que te mete dentro del auto, adentro no tiene por qué tocarte siquiera, porque no saben. Ellos están para detener, no para juzgar. Para eso están los tribunales. Y solo cuando el tribunal dice que eres culpable, ahí viene todo lo demás. Pero mientras tanto, no. ¿Cachai? E incluso ahí dice, cualquier rigor mayor del indispensable debe ser severamente reprimido por la ley. O sea, si yo voy a ser arrestado porque soy sospechoso de algo, y en ese arresto, por sospecha, a mí, un policía, un detective o lo que sea, me apalea, me castiga, me corta los dedos o lo que sea, oye, yo todavía soy inocente, y tal vez sea inocente de verdad, entonces ¿por qué me castigan de esa manera? ¿Cachai? Y eso debe ser, como dice ahí, severamente reprimido por la ley. Número 10. Ningún hombre debe ser molestado por su opinión. Es cierto. Yo opino lo que se me dé la gana. Ni aún, como dice ahí, bueno, en 1789 eran bastante comunes las peleas religiosas, los católicos contra los protestantes. Por eso mete ahí esa frase de las ideas religiosas. El asunto Profe, es, una pregunta.
¿Sí? ¿Qué significa ser protestante? O sea, es como una religión, Sí, en el pero fondo, mira, no cuando tú dices entiendo. protestante, te refieres a todo el grupo de religiones que son diferentes a la católica. Los luteranos, los anglicanos, los calvinistas, Ah, en tiempos modernos serían los testigos de Jehová, todo tipo de iglesia evangélica. En el fondo, en el siglo XVIII, que ocurre esto, hay una Europa dividida entre países que son católicos católicos, con la iglesia católica como jefe, y países protestantes, o sea, países con iglesias que no tienen nada que ver con el mundo católico. Generalmente son como iglesias nacionales, como los anglicanos de Inglaterra. Eso se le llama protestante. Ahora, gracias. está una cosa importante, ahí dice clarito, tú tienes derecho a opinar, siempre que al manifestar tu opinión no se causen trastornos. ¿Se entiende? Un ejemplo ¿En qué bien parecido, sentido? mira, un ejemplo bien parecido al que yo di antes. ¿Qué pasa si yo tengo redes sociales, soy un youtuber, tengo muchos seguidores y digo, eh, todos los colombianos vienen a puro traficar droga? Chuta. Y después apareciera un movimiento anticolombiano y hubiera gente por la calle con palos y cosas pegándole a los colombianos por lo que yo dije. O sea, si yo opino algo, pero ese algo que opiné causó un daño, yo soy el culpable. Porque yo moví, ¿te fijas? Yo causé trastorno. Como el caso de Donald Trump, cuando hablaba tonteras por Twitter y la gente le hacía caso y después dejaba la embarrada. Oye, era él el que incitaba a la gente, él el que prendía la mecha para que después se armara el tremendo incendio. Entonces, por eso dice, tú eres libre de opinar, pero siempre y cuando lo que tú opinas no cause trastorno, no cause daño, desorden. ¿Te fijas? Por eso, por ejemplo, hoy día estamos en pandemia. Una de las primeras medidas de la pandemia es use mascarilla. ¿Qué le pasa a la gente que de repente en opinión pública, muchos doctores y todo lo demás dicen, no, que la mascarilla aquí, que la pandemia no existe, que la pandemia... Bla, 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 bla? Oye, perfectamente yo podría agarrar a ese doctorcito y demandarlo por toda la gente que por su opinión no usó mascarilla, se contagió, se enfermó y se murió. ¿Cachai? Porque cuando yo tengo una cantidad de enfermos, una cantidad de muertos y una cantidad y todos los despelotes que se han producido este último año, y viene un tipo a decirme que la pandemia no existe, yo le pego. O sea, sorry, metafóricamente hablando. Pero debo ser responsable de lo que opino, no tirarla y después decir, ay, no, es que yo quise decir otra cosa. Oye, pucha, hagámonos responsables de las cosas que decimos. Y ojo que eso pasa mucho en redes sociales. Los que hablan mucho en Twitter, ¿cómo se llama? En Facebook o en Instagram, que publican una cantidad de cosas y después uno, a ver, ¿y por qué dijiste eso? Ay, no, es que me entendieron mal. Ah, salta. Es clarito ahí la ley, es un principio súper antiguo. Eres libre de opinar lo que quieras, pero ten cuidado con lo que produce tu opinión. ¿Quién había levantado la mano? No me fijé, pero alguien estaba levantando la mano. Mm, se me fue. Ya. Número 11. Ay, ojalá que lo alcanzara el día. Número 11. La libre comunicación de los pensamientos y opiniones. La libre comunicación de los pensamientos y opiniones. Eh, ya caché. Es un derecho súper valioso. Eh, todo ciudadano puede hablar y escribir y publicar. Esto es lo que se conoce como libertad de prensa. Claro, 1789 estás hablando de prensa escrita, no hay otra. Hoy puedes hablar de prensa escrita, revistas, diarios, puedes hablar de radio, televisión, cable, internet, redes sociales, hay mucho por donde comunicarse. Y tú puedes hablar, escribir y todo lo que se te venga en gana, excepto cuando tengas que responder del abuso de esa libertad en todos los casos que determine la ley. Suponte,
yo tengo una cosa que dice que yo no puedo andar divulgando que hay que odiar a ciertos grupos, ¿te fijas? O agredir a otro, o inventar cosas. ¿Qué pasa si de repente yo digo, no, es que la Camila Vallejo se metió con el Gabriel Boric y la guagua que tiene no es del marido? ¿Y de dónde saco ese cagüín yo? De hecho, lo digo porque lo vi. Lo leí por ahí en una red social, ¿cachai? Que la Camila Vallejo, la guagua que estaba esperando, no era del marido, era del Gabriel Boric. Y yo decía, pero ¿de dónde saca eso alguien para publicarlo? ¿Te fijas? Eso en Chile se llama calumnia, ¿ya? O si de repente digo, no, es que el tal alcalde se robó toda esta plata. ¿Qué pasa si viene el alcalde y me dice, a ver, me dijiste ladrón? Pruébalo. Porque eso se llama injuria. Yo no le puedo simplemente asignar a alguien un delito. Tengo que comprobar que si alguien cometió ese delito. Entonces es re fácil decir, no, presidente ladrón. Puede venir el presidente y decirme, a ver, pruébalo. ¿De dónde lo sacaste? ¿O estáis repitiendo un meme? Entonces, si tú te informas, si tú averiguas, si tú lees, puedes conseguir la información y ahí tirar la crítica. Pero si vaya a repetir lo que dice un meme, alguien puede pedirte explicaciones nomás. Ahora, uno es un personaje común y corriente, o uno es como del perraje, nadie lo pesca. Pero Mi mamá dice eso de que el presidente Piñera en este caso es un ladrón, pero es porque ella investigó y, pues, ay, sí, investigó y sí, efectivamente, antes era un cuando, ladrón. cuando uno hace una Y como que, afirmación, ujú, generalmente, cuando hacemos una afirmación, o cuando en prensa se hace una afirmación, prensa se hace una información, es porque antes se investigó. Dije prensa, no programa de farándula, porque eso generalmente hablan pura tontera. O es como Cucharas Alfate, que todavía anda buscando sirenas y ovnis no sé por dónde, ya esa es otra cuestión. Pero cuando tú investigas, averiguas, sabes, tírala. Pero ahí te haces responsable y puedes probar. ¿Se fija? Rocío, que se necesitan fuentes viables para hacer una, que son, que sabes que sí dicen la verdad. el problema es que, hablando legalmente, yo puedo saber que algo es verdad, porque incluso a lo mejor yo lo vi, pero legalmente yo debo comprobar. Mostrarlo con evidencia. Tengo maneras de comprobar. Puedo denunciar, puedo dejar constancia, puedo ir a dejar pruebas, puedo llamar testigos. O sea, puede haber formas, ¿te fijas? Pero yo necesito comprobar. Bueno, hay casos en que la ley me protege un poquitito, pero yo necesito eso. La ley siempre necesita eso, porque si no la ley siempre se hace como la tonta. Y muchas veces la gente que debería estar presa no lo está, porque nos falta ser lo bastante pillo, ser más pillo que el pillo. ¿Me fijas? Estirarle la lengua, grabarlo, hacer la denuncia, buscar la prueba. Generalmente hay cosas que no las hacemos por vergüenza. Por ejemplo, la mujer que no habla nada porque le da miedo mostrar los moretones. Viejo, si tú vas con un moretón a carabinero, te van a tomar en serio. Si vas con testigos, que puede ser un vecino, que escuchó todo el griterío, pero las cosas hay que hacerlas. No esperar. Y generalmente, como dice ahí, todos tenemos derecho a acusar, pero desgraciadamente, tenemos que buscar la manera de comprobar eso que estamos diciendo. A veces la prueba está al lado nuestro. Es cosa de que pidamos un poquito de ayuda. A veces el mundo no funciona para nosotros solos, hay que pedir un poquito de ayuda. ¿Ya? Y nunca hay que tener miedo de pedir ayuda.
de hablar con alguien, de decirlo. El miedo siempre ayuda a los cobardes. Uno tiene que hacerse el valiente. El cobarde es el que hace las cosas. ¿Cachai? Entonces, en ese sentido, cuando les toque algo, busquen la manera de probar. Pero sobre todo, cuando las cosas son muy delicadas, busquen la manera igual de decir las cosas. ¿Ya? ¿Estamos claritos? Otra vez se me fue el PowerPoint. Pucha que me da rabia. Profe, Dime. ¿sabe que sobre esto de estas cosas así de buscar evidencia? He visto, me encanta la serie así de detective y todo eso. Y me acuerdo que ahí meten cuestiones, hablan con testigos, y es muy bueno. Ya. Y así fue diferente, porque algunas veces culpaban a otro. Y al final era como la misma familia la que pudo haber eso. Ya. Bueno, pasa. Hay veces que el sistema, la gente en vez de usarlo bien, la gente más bien utiliza mal el sistema, y en eso el sistema a veces pierde tiempo. Imagínate tú lo que son, hablamos recién del tema este de la libertad de opinar, o de no, ¿cómo decíamos nosotros? De no, todas personas inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Nosotros mismos debemos tener idea o recuerdo de cuántas veces hemos visto y hemos escuchado sobre funas que no tienen nada que ver, que muchas veces son polola despechada, pero bueno, anda a saber tú, ¿ya? ¿Dónde estábamos? En el punto 9, el punto 10, el punto 11. Todos podemos escribir, publicar, siempre que nos hagamos responsables. El punto 2 habla de la fuerza pública. Chiquillos, un país no puede existir ni sobrevivir si no hay también una fuerza pública que hace las cosas y obliga a hacer las cosas. Llámalo una policía, porque si no el desorden sería enorme. O sea, tiene que haber la fuerza, siendo necesaria una fuerza pública, para garantizar los derechos, se constituye esa fuerza pública en beneficio de la comunidad, no para el provecho de alguna persona en particular. Es decir, si alguien roba mi casa, a alguien tengo que llamar para que me defiendan la casa. Si hay un accidente de tránsito, a alguien tengo que llamar para que venga, sea testigo y ordene. Y si hay un robo de banco, a alguien tengo que llamar para que venga y atrape a los ladrones o después los persiga. O sea, tiene que haber algo que tú vas a llamar fuerza pública. ¿Ok? Luego el 13 dice que esa fuerza pública, siendo necesaria, hay que pagarla. ¿Ok? Por eso dice de una contribución común. O sea, todos tenemos que pagar impuestos. Y esa contribución, llamada impuestos, debe ser distribuida equitativamente, de acuerdo a las facultades de cada uno. O sea, dicho en chileno, aquí cada uno paga según lo que tiene o según lo que puede. Los impuestos hay que distribuirlos según lo que cada uno tiene. Los impuestos no pueden ser parejos. Tú no puedes cobrar 100.000 pesos de impuestos todos los meses, porque es muy diferente para alguien que gana 300 lucas al mes de alguien que gana 300 millones al mes. ¿Me fijas? Por eso dice que los impuestos deben ser distribuidos equitativamente. La pregunta sería, ¿ustedes pagan impuestos? Chicos, ¿ustedes pagan impuestos? No. No. Sí, sí los pagan. Sí, Desde que obvio. nacen. Amoroso, amorosa, si usted va y se compra un Super 8 de 100 pesos, valen 100 pesos, ¿cierto? Bueno, supongamos que valen 100 pesos. Usted, 19 pesos son puro impuesto. Cuando usted va al kiosco y paga algo de 100 pesos, 19 son impuestos. Usted está pagando el IVA, el impuesto a valor agregado. ¿Ya? O sea, usted está pagando impuestos, menor de edad. Si usted, supongamos, usted no lo haga, pero si va a comprar copete,
paga un impuesto al licor, que es como la mitad de lo que vale el copete en realidad. Y si después a usted se le ocurre, no lo haga, pero si va a comprar cigarro, más o menos 3/4 de lo que vale el cigarro son por impuestos. Entonces no me diga que usted no paga impuestos, usted paga impuestos siempre. Impuesto al IVA, el impuesto al licor, el impuesto al tabaco, todos esos impuestos los paga usted. Los adultos pagan impuestos, por ejemplo, las contribuciones, que es lo que tú pagas por tener casa propia. Si tu casa vale cierta cosa para arriba, pagas impuestos. Los que ganan sueldos decentes en Chile, sobre 540.000 pesos, pagamos impuestos. Cuando haces un trámite, pagas impuestos. Por todo pagas impuestos. Cuando compráis benzina para el auto, la benzina viene con un impuesto especial. Todo tiene impuestos. Esos son los impuestos Profe, indirectos. ¿Sí? ¿usted conoce una canción de los Beatles que se llama Taxman? Que es como el hombre de los impuestos. Ay, no la conozco, pero igual. ¿Y habla de lo mismo? Habla de que ahí es como medio absurdo, pero en realidad tiene sentido porque dice como, si decides caminar, voy a ponerle impuesto a tus pies, si te quieres sentar, le voy a Sí, poner impuesto a tu silla. sí, En serio, es muy sí, buena, sí. búsquela si Te le entiendo. interesa. Sí. Porque es lo mismo. Tú de todo vas a pagar impuestos. Sí, ¿Ya? Ojo, esos son por todo, indirectos. Son indirectos porque los pagamos parejo. Todos pagamos lo mismo. O sea, claro. el IVA, 19%, lo pagamos por todos los productos, desde el perfume caro hasta el kilo de pan. Todo paga igual. Lo otro es el impuesto directo, que es a las personas, que tiene que ver con lo que tú ganas. Entonces ahí te van a cobrar impuestos Ok. por el sueldo, la inversión, las propiedades. Obviamente ahí que el que más tiene más paga. ¿Ya? Dice, número 13. Ya hablamos del 13. 14. Todo ciudadano debe constatar la necesidad de la contribución pública y a consentirla libremente. Significa que tienen que preguntarme. Si quieren algo mío, tienen que preguntarme. Ahora, tiempos modernos no me preguntan a mí, le preguntan al diputado que yo elegí. ¿Cachai? Para eso existe el Congreso. Ellos opinan. Y yo voté y los elegí para que decidieran por mí. Eso se llama democracia representativa. Ellos me representan, mis diputados, mis senadores. Por eso deciden. Porque yo cuando voté les di el derecho de decidir, ¿ya? Que sería el punto 14. Y el punto 15, sí puedo pedir cuentas. Oye, explícame. Eso en Chile se llama hoy día ley de transparencia. Pero ya en 1789 se le ocurrió a la gente, no se puede tener finanzas escondidas ni cosas por el estilo. Todo puede ser, o todo debería ser investigado, sapeado, lo que sea. Y si no es por tribunales, será por una cosa que en Chile se llama Contraloría, o uno mismo lo puede pedir a través de una cosa que se llama ley de transparencia. Ojo ahí. Luego el 16 es como raro, dice que una sociedad en que la garantía de los derechos no esté asegurada ni separado de los poderes no tiene constitución. En el fondo está diciéndote que un país civilizado que tiene constitución mínimo que garantice derechos y separe poderes. Si no, eres una cosa, no un país decente. Y finalmente el 17, el más importante, dice que no hay nada más sagrado que el derecho de propiedad. El que tú seas dueño, por ejemplo, de tu casa. Pero hay excepciones. La primera y más importante es la necesidad pública. Mira, te voy a dar un ejemplo simple. Me compré mi casa, breve. Me compré mi casa, linda, hermosa, la agrandé. Pero si el día de mañana, para mejorar el tránsito de Quilpué, hay que demoler mi casa para hacer una carretera, pucha, eso se llama necesidad pública. Y es más importante que mi necesidad individual. Son estos. Fácil de entender. Chicos, agarren uno de los 17 y opinen, busquen un ejemplo, ilústrenlo, hagan un mono, un dibujo, lo que sea, pero expliquen uno con sus palabras. Eso es lo que estaba tarea del otro día, pero vamos a dar una semana extra hasta el próximo jueves. Agarre uno de estos derechos. Profe, ¿leí con mi tarea?
Si lo entregó perfecto, le voy a regalar un collar, un dulce, le hago un queque, ya. Maravilloso. 7 asegurado. Pero a los que faltan, avívense. Agarre uno